Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Vida para Todos, aquí desde San José, Costa Rica, transmitiendo para usted directamente en vivo, para que usted pueda recibir una palabra de Dios para su vida. Queremos alentarte, queremos animarte, queremos que levantes vuelo, que te levantes del letargo, que digas es hora de salir adelante, es tiempo de salir. Nada mejor que recibir una inyección, una dosis de la palabra de Dios, para levantar tu vida y continuar hacia adelante. Quiero saludar a todos los amigos que nos miran a través de nuestro streaming, en nuestro Facebook Live. Damos gracias a aquellos que nos ven a través de nuestro Facebook Live, sí, a aquellos que nos ven también a través de nuestro canal Vida para Todos CR. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, te invito a que te suscribas, ¿sí? Si estás viendo nuestro streaming en vivo, Federico Núñez, nuestro live, ¿sí? Y también te podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Si todavía no te suscribiste, te invito a suscribirte a nuestro canal. Eres muy bienvenido. Allí vas a encontrar más de 800 videos grabados en vivo. Palabra de Dios fresca para el alma, para el corazón, para esa mente desalentada, para ese espíritu caído. Hay una palabra de Dios para vos. Hay una palabra de Dios para vos. Saludo entonces a todos nuestros amigos que nos ven en el vivo. Saludo a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase si todavía no se ha suscrito. Y también quiero invitarte a nuestro culto. Tenemos nuestro culto los días domingo. La Iglesia Vida para Todos se reúne en Alajuelita, ¿sí? Alajuelita, al sur de San José. Al sur de San José está Alajuelita. Si querés congregarte con nosotros, domingos 9:30, 300 metros sur del Palilo Filtro, 100 metros este, ahí está el auditorio del taller del maestro. Te podés congregar con nosotros para recibir una palabra. Allí nos daremos un abrazo, vamos a cantar y vamos a alabar al Señor y tendremos un precioso tiempo en la mismísima presencia con el Señor. Así que damos gracias, estás gentilmente invitado a participar con nosotros. Muy bien, después de todos estos saludos y abrazos y besos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero recordarte que estamos hablando ya hace varias semanas, venimos hablando acerca de evangelismo personal. Es una cosa que la iglesia ha dejado hacer, el contacto con la gente, el contacto con la comunidad, en las relaciones que se establecen, ¿no? Es como que ha quedado allí atrás algo viejo, algo arcaico. Dice, no, ahora hay otras maneras, ya no se hace el evangelismo cara a cara, ya hay nueva tecnología, ahí están las redes sociales. Todo es válido, ¿no? Todo es válido, pero nunca se debe dejar de tener contacto con las personas, nunca, ¿no? Por eso, hablando de evangelismo personal, hemos dado creo que este es el número 13 ya, este es el número 13 de evangelismo personal, nuestro video número 13, y hoy quiero hablarles acerca de 4 verdades básicas que debemos transmitir en evangelismo personal. 4 verdades básicas. Yo diría más bien que sería muy bueno, si usted pudiera memorizar los versículos bíblicos, ¿no? Si usted pudiera memorizar los versículos bíblicos sería fantástico, sería muy bueno si usted pudiera memorizar estos 4 versículos bíblicos. Yo creo que le haría muy bien a usted poder memorizar estos versos. Vamos a comenzar con una verdad básica cuando uno transmite el evangelio. La primera cosa que tenemos que decir, la primera realidad es el pecado. El hombre está en una relación distante, está separado, está lejos, ¿no? Está lejos. ¿Por qué? Porque la realidad del pecado lo ha alejado de Dios. Ese es el gran punto. El otro tema es que hay una pena por el pecado, es decir, hay un castigo por el pecado.
Hay un castigo. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto de ese castigo. ¿Qué pasó? Porque si el pecado te alejó de Dios y hay un castigo por ese pecado que hay que pagar, ¿quién paga? ¿Qué pasa con eso, no? El otro tema es quién va a pagar, ¿sí? ¿De qué manera hay que pagar el castigo por ese pecado? Y por último, si hay una solución a esos tres puntos que tienen que ver con la realidad del pecado, la pena del pecado, quién va a pagar la culpa de ese pecado. El último punto es qué hay que hacer ahora con Cristo. ¿Qué hay que hacer ahora con Cristo? Entonces, si comenzamos con la primera realidad del pecado, que es este tema, el pecado es real, es real. Dice la Biblia, y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, un texto que hay que aprenderlo de memoria, y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, es fácil de memorizar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense lo que dice este texto. No hay uno que no haya pecado. Absolutamente todo ser humano se ha rebelado contra la ley de Dios, ha violentado los mandamientos, ha dejado de creer en Dios, le ha dado la espalda como el hijo pródigo a su padre, le hemos dado la espalda a Dios, y eso es pecado. El pecado más grande que existe, ¿no? El pecado más grande que existe es darle la espalda a Dios, es negar a Dios. Cuando Dios es el creador, Dios es el omnipotente, el que lo es todo, cuando Dios es el que lo sabe todo, el que lo conoce todo, cuando Dios hizo todas las cosas, cuando Él es el ser supremo, máximo, que tiene toda la creación, y cuando esa criatura que somos nosotros, los hombres, ¿no? Hablando genéricamente, el ser humano, el hombre y la mujer, cuando ese ser humano le da la espalda, peca contra Dios. Es pecado negar, es pecado ignorarlo, es pecado hablar mal de Dios, es pecado decir que no existe. Eso es pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, porque alguna vez todos le dimos la espalda a Dios con nuestros dichos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, dice, por cuanto todos pecaron, el efecto, ¿sí? La causa es el pecado y el efecto es la destitución. La causa es el pecado, vuelvo a decirlo, la causa es el pecado, el efecto es la destitución, es decir, no podemos estar con Dios. Aunque hablemos de que estamos ahí cerca, no podemos estar con Dios porque hemos sido destituidos, dice, hemos sido quitados de su presencia. Ese es el primer problema que tiene el ser humano y yo creo que tenemos que tener muy en cuenta este tema porque si no lo tenemos en cuenta algo pasa con nuestra vida. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros si sabiendo que pecamos contra Dios y aunque habláramos de Dios, de cualquier manera, aunque habláramos de Dios, escuche bien, aunque habláramos de Dios, de cualquier manera no estamos cerca de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el segundo argumento, el segundo punto que tenemos que transmitir, verdades básicas a la hora de hablar del evangelismo? El segundo punto es la paga del pecado. ¿Quién paga quién paga, no? El segundo punto es importante porque tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La pena. Hay una pena por haber fallado a Dios. Hay una pena. Es decir, hay como, vamos a ponerlo en palabras más contemporáneas, hay una multa, hay una boleta que hay que pagar, hay un recibo que va en contra nuestra. ¿Y quién paga ese recibo? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, es decir, si tuviéramos que cancelar la paga, nosotros no podríamos pagarlo porque moriríamos en el intento. La paga del pecado es muerte, el hecho de haberle dado la espalda a Dios. Nosotros no tenemos cómo pagar esa rebelión. Dice la Biblia, la paga, Romanos 6:23. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es Cristo Jesús. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, más el regalo que Dios nos da. El regalo que nos da es vida. Es vida. Pero ¿cómo nos da vida? Bueno, para que haya vida, ¿sí? El regalo que Dios nos da a través de la persona de Jesús. Hemos hablado mucho de este tema en las lecciones pasadas, cuando la paga del pecado lo hace Cristo, cuando en vez de morir nosotros por ese pecado de rebelión, por ese pecado de negación, debiéramos morir nosotros, la pena que debería caer sobre nuestra vida, ahora cae sobre la persona de Jesús. Cae sobre él. La maldición que venía sobre nosotros, ahora esa maldición va sobre Cristo Jesús. ¿Usted se imagina? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios nos da, dice, el Señor paga, el Señor, ¿no? El Señor paga. Qué lindo es saber que Él pagó por nosotros, que Él pagó por nosotros. Cristo pagó por tu vida. Él pagó por tu pecado. No puedes pagarlo. No se puede pagar haciendo una promesa. No se puede pagar a Dios llevando una ofrenda, no ofreciendo un sacrificio. No se puede pagar a Dios de ninguna manera. No hay manera en que nosotros, no hay forma en que nosotros, los seres humanos, podamos pagarle a Dios por causa de nuestra rebelión. Pero sí hubo alguien y hay alguien que ya pagó. Se llama Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Él murió para pagar la pena. Por eso es que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Sí, es muerte, porque para nosotros es imposible pagarlo. Pero la dádiva, el regalo, Dios nos regaló algo a través de la persona de Jesús. Es un regalo maravilloso que la gente lo ignora, ¿no? ¿Quién no le gusta recibir regalo? La dádiva es el regalo. El regalo maravilloso del Hijo Jesucristo es que Él fue a la cruz por nosotros, se entregó, se hizo maldición, pagó el precio en la cruz para que usted pudiera recibir el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. Recuerde que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios fue vida que nos dio el Señor, vida eterna. Es decir, nos pagó el pecado y el resultado del pecado es la salvación, porque finalmente eso es lo que recibimos en el precio que pagó Jesús. Ahora, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es, Cristo pagó la pena. Cristo pagó la pena. ¿Y qué pasó? Fíjense, voy a leerles un poquito lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿sí? Es decir, una vez que ya el Señor pagó, ahora dice, ahora usted es un hijo de Dios. Qué maravilloso es eso. Es maravilloso. Pero hay un texto antes, el texto clave, el texto que es sagrado, el texto que todos conocemos, que es Juan 3:16. ¿Cuántos nos recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la paga, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, amó a los perdidos, porque Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Él te ama a ti, no ama lo que haces, si haces el mal. Te ama a ti y te ama si haces el bien. Pero si te está amando y tú estás haciendo el mal, Él no te puede amar. Pero Él quiere perdonarte, pero quiere que crea, quiere que le vuelva los ojos, que diga, Padre, creo en ti. De tal manera me ama el Padre, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio en la cruz, claro que sí, lo dio en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, que no te pierdas. Imagínate, ¿qué es la perdición del hombre? La perdición del hombre no es lo que sucede en este mundo, ¿no?
que alguien esté tras una botella, tras un cigarro, tras la promiscuidad. No, eso no es la perdición. La perdición final, el resultado final del pecado, la perdición es el resultado final del pecado, es la condenación eterna. Ahí está el grave problema del ser humano. Por eso es que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, ¿no? Su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No quiere Dios que te pierda. Tenemos que transmitir esta verdad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que leer Juan 3:16. Amó Dios de tal manera el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el último texto es 1:12 de Juan, que dice: mas a todos los que le recibieron. Él está esperando a todo el mundo, te está esperando a ti, ¿no? Está esperando, es lo que tenemos que transmitir. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho, es decir, nos adjudicó el derecho, nos hizo ingresar, ¿no? Aquí diría, hubo una cuña ahí para que entráramos. La cuña es Jesús, ¿no? La cuña es Jesús. Entramos porque Él nos dio el derecho, Él nos dio la tarjeta de entrada para ingresar al reino celestial. Ahora, si vamos a transmitir el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a otras personas, necesitamos tener en cuenta estas 4 verdades básicas. En primer lugar, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo versículo, Romanos 6:23. ¿No? 3:23, 6:23. Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sí, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos 4 versos, para poder hablarlo, no es necesario que uno diga cuando está hablando con la persona, porque dice Juan 3:16, porque dice Juan 1:12, con tal que usted suelte el versículo, nada más que diga, porque la palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted está transmitiendo la palabra, no es necesario decir el libro, el capítulo, el versículo, solamente diga, la palabra tiene efecto. La palabra tiene efecto. El efecto es inmediato, llega al corazón. No se preocupe, si yo tengo poca memoria, memorice el texto sin el capítulo, sin el versículo, sin el libro. Dígalo, pero dígalo en el orden correcto, ¿no? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 3:16 y Juan 1:12. Estos versículos tiene que repetirlo en su vida todos los días, recordarlo, sin importar libro, capítulo, versículo, con el orden correcto. Y cuando usted transmita la verdad, las buenas nuevas, dígale a la gente, ¿sí? Todos han pecado y la pena del pecado es muerte. Pero ¿qué pasó? Cristo, ¿no? El Padre les amó de tal manera que envió a su Hijo para que pagara esa pena. Y el resultado es que a todos los que ahora creen, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si aceptas a Jesús, ahora podrías llegar a ser un hijo o una hija del Señor. Esas son las verdades básicas que uno tiene que transmitir cuando está hablando, cuando está llevando las buenas nuevas o cuando está evangelizando. 4 verdades básicas del evangelismo personal. Querido amigo, no te pierdas, porque estamos hablando de este tema maravilloso que es el evangelismo personal, algo que la iglesia debe volver a hacer, algo que tú debes volver a hacer. Porque si cada uno gana uno, la iglesia en los próximos días se multiplica al 100%. Te mando un gran abrazo. Hasta acá llegamos hoy. Damos gracias por este día. Que tengas un excelente fin de semana. Dios te bendiga, te mando un cariño. No olvides suscribirte a nuestro canal Vida para Todos CR, allí en el canal de YouTube. Un abrazo para todos y que Dios
les bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hace de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.